en el puerto, de colores, con grecas de colores y con figuras prehispánicas, son la artesanía de mi pueblo. Y mi papá se vino ayudando a un artesano, ya un hombre mayor, que vendía esos bastones en la estación de ferrocarril de Apizaco, porque ustedes recordarán que el ferrocarril que venía a Veracruz, el autovía, paraba en Apizaco, y ahí vendían bastones, y el artesano pensó: si vendemos bastones en Apizaco, voy a vender más bastones en Veracruz. Pero no tenía la fuerza para cargar su atado de bastones y se trajo a mi papá, que era niño, de ayudante, porque los indios tlaxcaltecas son muy fuertes, son indios grandes. Y mi papá llegó al puerto y se fascinó y ya no regresó. Se quedó a trabajar allí. Veracruz era el gran puerto, el gran foco de atracción, el desarrollo, el puntal del crecimiento económico del Golfo de México, y trabajó de chalán de pescadores, de cargador de pescadores, de pescador, de estibador, de cargador en el puerto, y se embarcó de fogonero. Era la época de los barcos de vapor, en todas las tareas de fuerza, porque era un hombre muy fuerte. Fue fogonero, fue limpiacubiertas, barrendero, limpiador, ascendió a cocinero, fue aprendiendo. Él fue marinero de alta mar, llegó a Japón, a Noruega, a los mares del norte, hasta que aprendió a ser el práctico del barco. Si aquí hay gente que sabe de marinería, sabe que el práctico es el puesto más alto que puede tener alguien que no estudió en la escuela naval. El práctico es aquel marinero que sabe estacionar y sacar al barco del muelle. Es el experto en el puerto, en la bahía. Y mi papá era nada más y nada menos que el práctico en el puerto de Veracruz, que era el puerto más importante en esa época en México. Cárdenas. Y vino el secretario de Comunicaciones de esa época, que era el general Mújica, que en el gabinete del general Cárdenas era el más izquierdista. Y les dijo a los marineros que estaban en huelga: si ustedes se organizan en una cooperativa, les pagamos con los barcos, pero tienen que organizarse en una cooperativa. Y se organizaron en una cooperativa y les entregaron los barcos. Y mi papá llegó a ser el líder de esa cooperativa, que fue la Cooperativa de Transportes Marítimos y Fluviales del Golfo. Y fue el líder de esa cooperativa durante muchos años. Y esa cooperativa tuvo como área reservada toda la zona del Golfo, desde Nueva Orleans hasta La Habana, todo el Golfo. Y en esa época todavía se navegaban los ríos de Veracruz, todavía se navegaba el río que está en Tlacotalpan, Papaloapan, todavía se navegaba el río Pan. Y entonces mi papá hizo política con los cooperativistas y con los sindicatos, y se sumaron a la huelga sindical los cooperativistas de la expropiación petrolera. Y llegó a ser, cuando don Adolfo Ruiz Cortines fue presidente, el presidente de la Confederación Nacional Cooperativa. Entonces, estimadas amigas, estimados amigos, cuando yo era niña,
Cada vez que mi papá estaba contento, porque a este señor del que les platiqué yo no lo conocí, yo nací en una etapa tardía de mi papá. Cada vez que mi papá estaba contento, de lo único que platicaba era del puerto de Veracruz. Y de lo único que platicaba era del mar. Y de lo único que platicaba era de las canillas de la parroquia. Y de lo único que platicaba era de la música veracruzana. Entonces yo soñaba con conocer esta región. Y aquí conocí el mar. Conocí el mar en el puerto de Veracruz. Y no ha habido impresión más grande, impresión más conmovedora en mi vida que ese encuentro maravilloso, terminando de caminar junto al Hotel Emporio, que descubrir la inmensidad del mar. Ustedes no se dan cuenta de lo que tienen, porque viven en medio de la belleza. Ustedes no tienen idea del paraíso que es su estado, porque como están en medio del paraíso y no los han expulsado del paraíso, piensan que así es el mundo, pero el mundo no es así. Pero necesitamos que esta extraordinaria geografía, que estos recursos naturales portentosos, excepcionales, sirvan para el desarrollo de los veracruzanos.